¿Qué va a suceder cuando ingresen al país esas importaciones? ¿Qué opina Ayrton? ¿Qué opinan todos? Muy bien, Víctor, ¿no? Va a pagar aranceles, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué opina Documentos. documentos? Muy bien, ¿es cierto? ¿Qué opina Jocelyn? ¿Qué opina Víctor? ¿Qué opina Viviana? ¿No es cierto? Ahora, cuando nosotros importemos, ¿no es cierto? Cuando nosotros importemos, ¿ok? Del país de origen, no imaginemos que estamos importando de China, ¿no es cierto? ¿No? China, pues, ¿no? Tendrá que hacer cumplir sus requerimientos en China, pero principalmente, ¿no? Cuando ese producto ingrese a Perú, ¿no? Acá también, ¿no es cierto? La aduana va a decir, espérate un ratito, ¿no es cierto? Acá no pasa nadie si es que yo no lo autorizo, ¿no? Y si tú quieres pasar, ¿no es cierto? Si tú quieres importar esa botella de plástico que debe ser china, ¿no es cierto? Tienes que cumplir ciertos requisitos. Eso no creo que tenga requisitos, ¿no? Pero imaginemos, ¿no? Esto definitivamente, no, siempre tengo acá mi, ay, perdón, ay, tengo acá mi, por ejemplo, no, esta crema de manos, ¿no? Definitivamente esta crema de manos, que es de Unilever, ¿no? Ha cumplido requisitos, ¿no? Entonces, esta empresa que importa esto definitivamente, ¿no? Dice, ¿no? Lo declara la aduana, ¿no es cierto? Nuevamente, con su partida arancelaria, ¿no? Y la aduana le va a decir, ¿sabes qué? Espérate un ratito, ¿no es cierto? Antes de que este producto ingrese a Perú, ¿no? Tienes que cumplir con estos requisitos. Uno, barreras arancelarias, pago de impuestos, y dos, barreras no arancelarias. Nuevamente, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida para aplicar la barrera arancelaria y no arancelaria? Lo hemos conversado al inicio de clase. No esté en el BPT, no esté en el sílabo, no es tema, ¿no? de esta parte del curso, pero lo hemos comentado, es importante, ¿no? Que ustedes lo tengan más o menos claro. ¿Cuál es el punto de partida para determinar estos aranceles? Nomenclatura. ¿Perdón? ¿Sí? Nomenclatura, ¿no? La nomenclatura, muy bien, ¿es cierto? Entonces, ¿no? Este producto, ¿no? Tiene que tener primero, ¿no? Su identificación arancelaria, ¿no? Entonces, quien importa este producto, ¿no? Tiene que identificar primero su partida arancelaria y de acuerdo a esa partida arancelaria lo va a declarar, ¿no es cierto? Va a suceder lo que hemos visto nosotros, ingresa a la partida, ¿no? La partida de aduanas, va a salir este cuadrito celeste, ¿no es cierto? Y eso nos va a indicar, ¿no? ¿No? qué tipo de impuestos va a pagar. ¿Ok? Hasta ahí preguntas, ¿no? Es lo básico, ¿no es cierto? Lo que conocemos como comercio internacional, exportaciones e importaciones. Juana, Jocelyn, estamos por aquí. ¿Preguntas, dudas? Hasta ahí preguntas, dudas, chicos. ¿Todo bien? Sí, todo claro. Ok, entonces, ¿no? Recuerden que todo esto, ¿no es cierto? Todo lo que estamos hablando, ¿no? Es la forma, ¿no? Más común de hacer, ¿no? De hacer negocios internacionales, ¿no? Cuando compramos y vendemos internacionalmente, ¿ok? Pero recuerden que no es la única forma, ¿no es cierto? ¿Ok? Nosotros no solamente podemos comprar y vender internacionalmente, ¿no? También, ¿no? Podemos realizar otras actividades, ¿no? Que tengan o estén relacionadas, ¿no? A mover capital, productos, bienes, servicios, ¿no? Vender marcas, vender licencias, vender franquicias, ¿no? Y todo eso está, pues, ¿no? Acá tenemos las exportaciones, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no? Las importaciones, ¿ok? Tenemos las importaciones, ¿no? Tenemos, ¿no? La venta de licencias, ¿no? Tenemos la venta de franquicias, ¿no? Las franquicias, luego también tenemos, ¿no? La inversión internacional. ¿Ok? Entonces, ¿no? A este conjunto de operaciones, ¿no? Que ya no solamente son vender y comprar, ¿no? Sino que es llevar nuestro capital a otro país, ¿no es cierto? Comprar una licencia para producir acá, ¿no? O vender nuestra modalidad de negocio, ¿no? La diferencia entre la licencia y la franquicia, ¿cuál es? ¿Alguien tiene un poquito
idea de, ¿no?, la diferencia entre una franquicia y una licencia? Creo que lo comentamos. Ok, entonces les comento, ¿no? La licencia es cuando, ¿no? La licencia es cuando nosotros estamos, ¿no? Vendemos el uso de un logo, de una marca, ¿no? Para su explotación en, ¿no? Por otra marca, por otro negocio o en otro país. Por ejemplo, ¿no es cierto? Disney, ¿no es cierto? Todos conocemos, ¿no? Sabemos de Disney, ¿no? Disney no solamente no es ¿no?, los parques temáticos, ¿no? Disney es toda una industria del entretenimiento, ¿no? Que tiene pues una serie, ¿no?, de personajes, ¿no?, de historias, ¿no?, que generan marcas, dibujos, ¿no? Y que venden esas licencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo quiero imprimir, ¿no?, un cuaderno, ¿no? No sé, ¿no?, un cuaderno con la imagen de Mickey, ¿no es cierto? Yo no la puedo hacer, ¿no? Porque si yo la hago, es pues, ¿no?, no un delito, porque estoy usando la marca, una marca que no me pertenece, ¿ok? Entonces, ¿no? Si yo quisiera hacer eso legalmente, tendría que comprarle la licencia a Disney, ¿no? Y obviamente, ¿no?, imprimir mis cuadernos, ¿ok? Entonces, ahí tengamos también mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos traer carteras o queremos traer algún producto de una marca, ¿no?, que sabemos que no es, ¿no?, que son réplicas, ¿no? Eso también, no está permitido, ¿no? Entonces tengamos cuidado cuando hagamos, ¿no?, ese tipo de importaciones, ¿ok? Porque podríamos tener problemas, ¿no? Entonces, ¿no? Esa es una licencia, por ejemplo, ¿no? Y franquicia es cuando vendemos la modalidad de negocio, ¿ok? Imaginemos, pues, ¿no? Vendemos, ¿no? ¿no? Por ejemplo, China Walk, ¿no es cierto? China Walk es un restaurante peruano que ha vendido la franquicia a otros países, ¿no? Yo he visto China Walk en Panamá, ¿no? Yo pensé que era internacional, pero no, resulta que es una marca peruana. ¿Ok? Entonces, ¿no? China Walk ha vendido su franquicia, ¿ok? Así como la ha vendido Bembos, ¿no es cierto? Pardo Chicken, ¿no? Montalvo, también esas peluquerías peruanas también me parece que han vendido la franquicia a otros países, ¿no? Así como también tenemos, ¿no?, todas las franquicias de los fast foods en Perú, ¿no? Kentucky, McDonald's, ¿no? Es la venta del modelo de negocio. Entonces, no solamente pues compro ¿no?, el logo de McDonald's y pongo, ¿no?, mi pollito frito McDonald's, no, sino que compro todo, ¿no? Toda ¿no?, el modelo de negocio, ¿no?, el sistema de producción, los proveedores de las máquinas, ¿no?, los modelos, los diseños de los uniformes, ¿no?, el diseño o la organización ¿no?, del restaurante, ¿no? Esa es la diferencia entre una franquicia y, ¿no?, y una licencia, ¿no? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de qué? De negocios, ¿no? Negocios internacionales. Ok, entonces, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Y tercer punto, ¿no?, del que hablamos está en el medio, ¿no es cierto? Que yo les dije, ¿no? Yo lo considero algo así como la base, ¿no? La base donde se va a sentar todo esto, ¿no? Donde están los actores, ¿no es cierto? ¿No? Actores, ¿no es cierto? Instituciones, ¿no?, que reglamentan, ¿no?, acuerdos, ¿no?, que le dan forma a este intercambio, ¿no? A este intercambio de qué, ¿no? De, ¿no?, comercio y negocios internacionales, ¿no? Y acá hablamos de comercio exterior. ¿Ok? Un poquito. ¿Ok? Entonces, hasta ahí preguntas, dudas, chicos, por favor. Son bienvenidas sus preguntas o dudas. Preguntas, dudas, hasta ahí. ¿Cómo estás, Adrián? Viviana, bienvenida. Víctor, Ani, Juana, ¿cómo estamos? Gino, Ayrton, ¿no? A ver, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Yo sé que para ustedes, ¿no es cierto?, lo más interesante o de lo que queremos aprender más, ¿qué es? A ver, identifiquen ustedes, ¿no? Acá, ¿qué es lo que a ustedes, ¿no?, les interesa, ¿no?, un poquito profundizar? Ustedes, ¿no? Negocios internacionales, ¿no? Como todo, comercio internacional o comercio exterior. ¿Qué es lo que Todo, usted? profesora. Todo. Muy bien, ¿no? En verdad es todo, ¿no es cierto? En verdad es todo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿no? Si bien es cierto, el día a día, la práctica nos va a llevar, ¿no?, a enfocarnos
a esto, ¿no es cierto? ¿No? Probablemente algunos estén enfocados más, ¿no? En hacer esto, ¿no? Comercio, ¿no? En comercio internacional, en exportar y importar, ¿no es cierto? Pero recordemos que no es la única forma, ¿no es cierto? Nosotros también podemos generar licencias, franquicias, hay ferias de licencias, hay ferias de franquicias, ¿no? Hay empresas, ¿no? Que se enfocan en inversión internacional también, ¿no? Entonces podríamos estar por acá, ¿no? Como también podríamos estar aquí, ¿no es cierto? ¿No? Ustedes, si están estudiando negocios internacionales, podrían también, ¿no? Ser parte, ¿no? De una institución ligada, ¿no? Al comercio internacional, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Hoy día vamos a hablar un poco de, ¿no? Estas entidades. Entonces, un poco, ¿no? Este comercio internacional o estos negocios internacionales, ¿no? No se podrían dar como, ¿no? Podemos tener una práctica limpia, una práctica no clara de los negocios, si es que no existiera, ¿no? Esta base importante, ¿no? Que es, ¿no? Las pautas, ¿no? Del comercio exterior, ¿no? Entonces, ¿no? Necesitamos de acuerdos, instituciones, leyes, ¿no? Que de alguna forma regulen todo esto, ¿no? Imagínense si tuviéramos, pues, ¿no? O si yo tuviera que ponerme de acuerdo con un cliente, no sé, pues en Noruega, ¿no? O un cliente en Tailandia, un cliente en Indonesia, un cliente, ¿no? En Australia, ¿no? Entonces, sería bien difícil, ¿no? Por más que yo hable perfectamente el inglés, ¿ok? Si no tenemos una base clara, ¿no? O unas reglas claras de juego para todos, ¿no? Para todos los países que hacemos negocios, difícilmente podríamos negociar con tanta facilidad, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, ¿no? Antes de entrar al tema, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? ¿Ya hicieron Kahoot ustedes? ¿Han compartido alguna actividad en Kahoot? Sí, ¿Sí? Ok, entonces vamos a entrar a Kahoot, ya saben un poquito cómo funciona. Ok, entonces los invito a entrar a Kahoot y déjenme compartir, ¿no? Entramos a Kahoot. Ok, entonces, ¿no? Hay unas palabritas, ¿no? Hay unas preguntitas aquí en Kahoot y bueno, ¿no? Quien tenga ahí los puntos, ¿no? Va a tener puntos adicionales en la práctica o en las tareas, ¿no? Yo siempre, ¿no? Hay algunos que tienen 20, 20, ¿no? 20, 20, 18, ¿no? Yo veo, ¿no? Si ya tienen 20 en la práctica, les subo en las tareas y si tienen también 20 en las tareas, se los subo, ¿no? ¿no? En la participación en clase. Ok, entonces entramos a Kahoot. Ok, y vamos a, les voy a dar el código. Ok, entonces voy a compartir la pantalla de Kahoot. Están todos invitados a participar. Ok, entonces entramos a Kahoot con este código, ok, es el 486127. 486127. Chicos, son puntos 486127, ¿ok? Un poquito, bienvenida Yesenia, no, un poquito para hacer el repaso de lo que hemos conversado hoy día. Bienvenido Víctor, Adrián, Yesenia, Gino. Gracias Víctor, bienvenido. Víctor Enrique y Víctor Espinosa. Bienvenida Viviana. ¿Estamos? ¿Quién falta por aquí? Para mi cámara. Somos dos en la sala. A ver, ya está Ayrton, Adrián, ¿ya estás? Ok, me parece que falta Adrián.
Annie, está Sani, si está Sani, bienvenida. Jocelyn, también creo que ahí está Jocelyn. Ok, entonces un minuto más y entramos, chicos, los que estemos. Está Viviana, también está. Viviana también está. Somos en la sala. Ok, entonces empezamos en un minuto. Bien, chicos. Ok, parece que alguien tuvo problemas. Ok, vamos a empezar entonces. Ok, entonces van a haber preguntas a las que ustedes tienen que contestar, ¿sí? Entonces ustedes ya han jugado su Kahoot antes y vamos a empezar. Los que estamos. Ok, ¿no? El título es Introducción al Comercio Exterior Internacional, es lo que hemos estado hablando, ¿no? True or false, ¿no? Comercio internacional y comercio exterior son lo mismo. Así es, ¿no? Ay, no, muy bien, Jocelyn, no te preocupes. Ok, entonces no es lo mismo, ¿no? Comercio internacional y comercio exterior no son lo mismo, o sea, es falso, ¿ok? Comercio internacional, ¿no? Es, ¿no? La práctica más común que hemos visto, ¿no? Que es exportar y ¿no? Exportar e importar, ¿no? Exportar como una venta internacional e importar como una compra internacional, ¿no? Mientras que comercio exterior no es esta base que está compuesta por actores, organismos, ¿no es cierto?, que fomentan y de alguna forma regulan ¿no? El comercio internacional. Entonces no es lo mismo. Siguiente pregunta. Muy bien, Viviana. Recuerda que también es la rapidez con la que contestan, ¿no? Es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. Intercambio, puede ser exportación o importación. Muy bien, es cierto. Recuerden que es comercio internacional, ¿es cierto? Comercio, compra-venta internacional, pero que lo hacemos entre distintos países. No es comercio exterior, ¿no? Y tampoco son negocios internacionales, ¿no? Los negocios internacionales abarcan más que el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Dentro de los negocios internacionales tenemos las licencias, las franquicias, exportaciones, importaciones, inversión extranjera, ¿no? ¿No? Cualquier movimiento de capital que haya entre dos países, ¿no? ¿no? Negocios internacionales abarca el comercio internacional. Muy bien, Gino. Seguimos. Se compone de actores, instituciones, tratados, acuerdos que participan en el intercambio. La base sobre la cual se desarrolla esta actividad. Ok, muy bien, ¿no? Ese es comercio exterior, muy bien, ¿no? Comercio exterior, ¿no es cierto?, está compuesto por todos los que de alguna forma ¿no? le dan sustento, ¿no? Forman, fortifican, ¿no? ¿no? El comercio internacional, ¿ok? Recuerden que negocios internacionales, ¿no? Es más que exportación e importación, ¿no? Están las licencias, franquicias y todo lo demás. Muy bien, Viviana. Yesenia está ahí. Sube, sube. Cuarta pregunta de 10. Comprende las transacciones comerciales, compras, ventas, inversiones. No solamente es exportar e importar, sino que es más que eso. Muy bien, es cierto, ¿no? Negocios internacionales, ¿no? Que nos quede claro que negocios internacionales es cualquier movimiento de capital, ¿ok?
obviamente, ¿no? Para generar utilidad, para generar ganancias, ¿no? Que puede ser exportando, puede ser importando, puede ser vendiendo una franquicia, vendiendo una licencia o comprando una licencia, una franquicia, ¿no? Llevando nuestro capital al extranjero, como lo ha hecho AGE, como lo ha hecho Alicorp, ¿no? Como lo hacen empresas o bancos internacionales que vienen a operar al país, ¿no? Esa es parte de los negocios internacionales. Muy bien. Es la venta de un producto a un país, de un producto a otro país, perdón, está mal, ¿no? Es la venta de un producto a otro país. Muy bien, ¿no? Es la venta de un producto a otro país, ¿no? Es la salida de un producto a otro país, ¿ok? Esa es una exportación. Muy bien. Muy bien. Es la compra de un producto de un país extranjero. Bien, ¿es cierto? Ok, entonces la venta es la exportación y la compra es la importación. Recordemos que ¿no? Recordemos que la principal diferencia no es que la exportación sale liberada del país de origen, es decir, que cuando yo exporto no pago impuestos, ¿no es cierto? El Estado fomenta la exportación, por eso que no nos cobra un impuesto para exportar, ¿ok? Las exportaciones salen liberadas, no generan IGB, ¿no es cierto? Y salen liberadas de pago de impuestos, ¿no? Obviamente tengo que cumplir con los requisitos sanitarios, ¿no? El Estado tiene que asegurarse de que el producto que yo estoy exportando es un producto que ha sido elaborado correctamente, ¿ok? Porque también de alguna forma está, ¿no? ¿No? El nombre del país, ¿no? Entonces se fomenta la exportación de productos de calidad, ¿ok? Por otro lado, ¿no es cierto? Cuando compramos, ¿no? La gran diferencia es que cuando importamos hay ¿no? Esta barrera, ¿no? Que nos va a poner la aduana. Nos decís, es que espérate un ratito, si tú deseas que este producto ingrese al país, ¿no es cierto? Tienes que cumplir con estos requisitos. Que ya sabemos que son estas barreras llamadas arancelarias y no arancelarias, ¿no? Arancelarias, pago de impuestos, y no arancelarias, cumplimiento de requisitos, ¿no? O requerimientos, ¿no? Documentos, requisitos, procesos. Continuamos. Es la compra o adquisición de un modelo de negocio. Ojo, no estoy exportando productos, ¿no? Estoy vendiendo mi modelo de negocio. Tipo Kentucky, tipo Bembos, tipo Pardo Chicken. Muy bien, ¿es cierto? Es la franquicia, ¿no es cierto? Es lo que, ¿no? Lo más, de una forma, ¿no? La práctica más común, ¿no? De este movimiento de capital. Recuerda, ¿no? Esta es parte de los negocios internacionales. Teorías. Los países tienen especializados en exportación de mercancías en las que tienen ventajas comparativas. Comparativas. Bien, ¿no? Recordemos, ¿no? Estas teorías, ¿no? Lo comentamos y ustedes la desarrollaron como tarea, ¿ok? Entonces, ¿no? En el desarrollo de la economía internacional, ¿no? De los negocios, ¿no? Hemos ido avanzando, ¿no? Los países han ido evolucionando, la economía ha ido evolucionando desde, ¿no? Una producción local, ¿no? Hasta este intercambio, ¿no? Y la teoría de ventaja, la ventaja comparativa dice esto, ¿no es cierto? Que no, los países deben especializarse en aquello en lo que tiene ventajas comparativas. Como país, ¿cuáles son nuestras ventajas comparativas? ¿No? La producción ¿no? Estos, ¿no? De esta gran gama, esta oferta exportable de productos agroindustriales. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no? El gran beneficio de tener, ¿no? Estos microclimas que nos permiten producir una gran variedad de productos, ¿no? En distintas épocas del año donde, ¿no? Otros países no pueden producir, se le llaman ventanas comerciales, ¿no? Entonces, es una ventaja comparativa.
no nos podemos especializar, ¿no es cierto?, en tecnología, porque no tenemos ventajas en, ¿no?, en el desarrollo tecnológico. ¿Okay? Podríamos, sí, ¿no es cierto?, pero nos demoraría, ¿no?, mucho tiempo, mucha inversión, ¿no es cierto?, y definitivamente no vamos a lograr la competitividad de otros países, ¿no? Entonces, ¿no?, la ventaja comparativa dice eso, ¿no?, la teoría de ventaja comparativa. Y ya para terminar, impulsa las exportaciones mientras que las importaciones contaban con restricciones y subsidios, ¿no es cierto? Es una teoría, ¿no?, que busca un poco proteger, ¿no es cierto?, eh, enfocarse en su mercado, ¿no? Es posterior a la ventaja comparativa, a la ventaja absoluta, ¿no? Es una de las últimas de las teorías clásicas, ¿no? La teoría mercantilista, muy bien, la teoría mercantilista dice eso, ¿no es cierto? Dice que ¿no?, los países deben, ¿no?, enfocarse, ¿no?, o promover, ¿no?, sus exportaciones, ¿no?, y darle restricciones y subsidios, ¿no?, a las importaciones, ¿ok? Entonces, ¿no?, teoría mercantilista. Muy bien, ¿no? Y ya para terminar, es el nuevo modelo, ¿no? Desarrollada por un economista americano, profesor en Harvard, que busca, ¿no?, que dice que ¿no?, las empresas o los países tienen que ser competitivos, desarrollando aquello que pueden producir bien, a buenos costos y en buenas condiciones. Muy bien, es cierto, la teoría de la competitividad de Michael Porter. Ok, entonces con eso hemos terminado y vamos a ver. Muy bien, Gino. Ok, Gino, entonces. Yesenia. Y Viviana. Ok, muy bien. Gracias a todos. Felicitaciones. Ok, entonces, felicitaciones, muy bien. Gracias a todos por participar. ¿Dónde estamos? Ok. Ok, gracias a todos por participar. Ay, perdón, Ayrton. Sí, raro. ¿Qué puede haber pasado? Ok, pero bien todos, chicos. Gracias a todos por participar. Gracias a Ayrton, Gino, Víctor, Yesenia, Eric, Víctor, Espinosa, Adrián, Juana, Ani, Jocelyn y Viviana. Muy bien, entonces, ¿no? En esta oportunidad, Gino, Yesenia y Viviana, ¿no?, tienen puntos adicionales en su práctica. ¿Ok? Igual vamos a seguir haciendo estas, ¿no?, estas prácticas en Kahoot y en otras herramientas. Hasta acá, chicos, preguntas, ¿ok? Entonces, ¿no? Sabemos ya la diferencia y dentro de la carrera, ¿no? La carrera se enfoca básicamente en lo que son, ¿no?, en lo que es el comercio internacional, ¿no es cierto? Dentro de la carrera, ¿no?, ustedes no vamos a profundizar, no nos vamos a especializar ni en licencias, ni en franquicias, ni en inversión, ¿no? Nos vamos a, ¿no?, en lo que nos vamos a enfocar en la carrera o, ¿no?, en esos 3 años que ustedes tienen de estudios es en los, ¿no?, en el comercio internacional, ¿no?, las compras, ventas, ¿no?, exportaciones, importaciones, pero ya hemos dicho, ¿no?, que estas exportaciones, importaciones necesitan, ¿no?, o necesitamos una base, ¿no?, necesitamos esta base que está aquí, ¿no?, que la voy a marcar en verde. Ok, entonces necesitamos de esta base, ¿no?, para poder, ¿no?, para poder operar, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no?, que voy a hacer negocios con Noruega, con Australia, ¿no?, con Japón, ¿ok? Obviamente, ¿no? Tenemos que hablar inglés, ¿no?, para podernos entender, ¿no? Pero necesitamos, ¿no es cierto?, de una base legal, ¿no es cierto?, de bases o de normas internacionales para poder llegar a acuerdos, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar hoy día, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a revisar, ¿no?, este segundo tema de la segunda sesión. Vamos a hablar de los organismos internacionales vinculados al comercio exterior, ¿no? Ustedes van a encontrar un glosario, ¿no?, y van a encontrar en verdad, ¿no?, estos 2 PPTs en el aula virtual. ¿Todos tienen acceso al aula virtual, chicos? Sí, ¿Todos Miss. tienen?
Sí, sin problemas. Por favor, si alguien no tuviese, si alguien no tuviese acceso, ¿no? Me avisa, porque recuerden que ustedes desde el aula virtual tienen que, ¿no? Subir sus tareas y también, ¿no? Vamos a tener las evaluaciones. Entonces, si no tienen acceso al aula virtual, hay que resolverlo lo antes posible. Entonces, como les comentaba, ¿no? Vamos a hablar de esto el día de hoy, ¿no? Vamos a comentar un poco sobre estos organismos, ¿no? Sobre estos organismos internacionales vinculados al comercio exterior. Pregunta, ¿por qué son internacionales? ¿Por qué hablamos de organismos internacionales? Porque nosotros exportamos a otros países o importamos de otros países. Muy bien, ¿no? Porque, como su compañero dice, ¿no? Va a haber un intercambio entre dos países, ¿no? Entre nosotros que estamos en Perú, ¿no? Y algún país en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Cada país, nosotros tenemos nuestra legislación, nosotros tenemos nuestras leyes, nuestras normas, ¿no? Y ahí es donde dice, ¿no? Porque hay una necesidad, ¿no? De que haya una reglamentación internacional, ¿no? Y nuestro cliente, que puede estar en cualquier parte del mundo, también tendrá sus normas en su país. Entonces, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con dos leyes distintas, con dos formas de hacer negocios distintas, ¿no? Sería bien complicado, ¿no? Que yo quiera hacer negocios, ¿no? Sabemos que ¿no? Nuestras normas, nuestras leyes peruanas, ¿no? Y que quiera hacer negocios pues con un cliente que está en, a ver, no sé, en Australia, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿No? No es muy difícil con Australia porque los australianos son bastante easygoing, como decimos, ¿no? Pero, ¿no? Obviamente en Australia también tiene sus normas, ¿no? O en Noruega tienen sus normas, sus leyes. Entonces, no podríamos ponernos de acuerdo, no tan fácilmente. Entonces, por eso necesitamos, ¿no? De organismos internacionales, ¿no? Que nos apoyen en esta negociación internacional. Entonces, de eso vamos a hablar, ¿no? Son muchos los organismos internacionales, ¿no? Y el objetivo de esta clase es conocer los más importantes, ¿no? Entonces, esta clase tiene una serie de PPTs, ¿no? Yo me voy a enfocar un poco en los principales, en los que ustedes, ¿no? Van a ver, ¿no? Con mayor, ¿no? Con mayor, ¿no? O que tiene mayor importancia en nuestras operaciones de comercio internacional. Ahora, no digo que, ¿no? Que hayan unos más importantes que el otro. En verdad, todos son importantes, ¿no? Pero en nuestro día a día, en la práctica, ¿no? Van a haber unos, ¿no? Que vamos a mencionar más que otros, ¿no? De los que vamos a estar más ligados. Entonces, hoy día no vamos a hablar de todos estos, ¿no? Un poco, ¿no? Del UNTAD, ¿no? Unidroid, ¿no? OMC, CCI, OMA, IMO, ¿no? Banco Mundial, ¿no? Aquí un poquito les puedo comentar un poco los que van ustedes a escuchar más, ¿no? La OMC, ¿no es cierto? La CCI, la OMA, ¿no? La IMO y, ¿no? IATA, ¿no? Son los organismos de los que vamos, ¿no? O dentro de la carrera ustedes, ¿no? Van a mencionar más o van a profundizar más. No digo que los demás no sean importantes, todos son importantes, ¿no? Todos son importantes porque finalmente, ¿no? Gracias a todos estos organismos se ha logrado desarrollar, ¿no? Una base legal, ¿no? Que nos ayuda a ponernos, ¿no? De acuerdo a los países cuando hacemos negocios. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es esto, ¿no? Reconocer e identificar los elementos, ¿no? En los que se basa el comercio internacional, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿no? Esta palabrita basa, ¿no es cierto? ¿No? No es bueno con B de base, ¿no? Sino que basa, ¿no? Que sirve como un, ¿no? Como una, ¿no? Como una base, ¿no es cierto? Donde se va a sentar, ¿no es cierto? Al comercio internacional, ¿no? Si es que no hubiera esta base, si no estuvieran estos pilares, ¿no? O digámosle pilares, ¿no es cierto? Son estos pilares sobre los cuales va a descansar el comercio internacional, ¿no? O sobre el cual, ¿no? Se va a desarrollar el comercio internacional, ¿no? Si no tuviéramos esos pilares, pues no estuviéramos, ¿no? Así, ¿no? Hubieran pilares que no están bien construidos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una construcción con malos cimientos? ¿Qué pasa con una construcción que Me no viene abajo. se viene abajo, Se ¿no? derrumba. Bomba. Muy bien, no se derrumban, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo podríamos negociar, ¿no es cierto? Si no tuviéramos estas bases, estos fundamentos, estos pilares, ¿no? Nuestras negociaciones serían, pues, ¿no? Conflictivas, ¿no? Durarían mucho más tiempo, la práctica de los negocios internacionales no sería tan rápida como es ahora, ¿ok?
fácilmente, haciendo una buena negociación, utilizando correctamente los términos, ¿no? Podemos negociar en cuestión de horas, ¿no? O minutos. ¿Por qué? Porque ya cada país, ¿no es cierto?, no nos vamos a vincular de acuerdo a nuestras bases, nuestras normas, ¿no?, de cada país, sino que nuestra visión tiene que estar sobre estas bases, estas normas internacionales. Y O sobre puede estas ser normas, unilateral. así es, ¿no? Sobre estas normas, ¿no?, es que nos vamos a comunicar, ¿no? Nos olvidamos un poco de nuestras normas locales, nuestras normas de nuestros países, y nos vamos a vincular, ¿no es cierto?, con estas normas internacionales. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes hablen de negocios internacionales, ¿no es cierto?, no digo que no tenemos, no tenemos, o no dejemos de considerar nuestras normas, ¿ok? Nuestras normas ya son parte de nuestro ADN, entonces, ¿no?, ya tenemos que tener nuestra norma bien interiorizada, ¿no? Tenemos ahora que vincularnos en base a la norma internacional, ¿no? Cuando hacemos negocio con otro país. Entonces, de eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? De estas normas internacionales. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Todo ¿Sí? ok, Miss. ¿Todo ok? Entonces, ¿no? Recuerden que, ¿no?, a esto es lo que llamamos comercio exterior, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ¿no?, de este comercio exterior, ¿no? Estas normas que nos van a vincular. Entonces, no sé, pues el país más lejano con el que he hecho negocios, ¿no?, con Noruega, por ejemplo, ¿no? Perú, ¿no es cierto?, Noruega, ¿no? Un país, ¿no?, que tiene, ¿no?, ¿no?, estos, ¿no?, esta cultura no tan ordenada, ¿no?, donde hay, ¿no?, es uno de los principales países, o los países donde no tienen la mejor nivel de calidad de vida. Entonces, ¿no?, es un país que tiene, ¿no?, sus normas, sus leyes. Nosotros también en Perú tenemos nuestras normas y nuestras leyes, ¿no? Entonces, cuando yo exporto, ¿no?, de Perú a Noruega, ¿no es cierto?, nosotros tenemos nuestra aduana peruana, nuestras normas peruanas, y Noruega tendrá lo propio, ¿no es cierto?, ¿no? Pero nos vamos a vincular, ¿no es cierto?, o vamos a negociar, ya no en base, ¿no?, a nuestras normas peruanas, ¿no?, o las normas noruegas, ¿no? El comprador en Noruega tendrá que cumplir sus normas, ¿no?, del gobierno, ¿no?, noruego cuando ingrese a su país, ¿no?, el producto, y nosotros tendremos que cumplir con nuestras normas peruanas, ¿no es cierto?, ¿no? Aquí yo me hago cargo de mis normas, y aquí Noruega se hace cargo de sus normas, ¿no? Pero mientras que estemos negociando los dos, ¿no es cierto?, ¿no?, aquí nuestra negociación se va a sentar de normas, ¿no?, o de estos acuerdos internacionales, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a hablar. Ok, entonces, ¿no?, a eso le vamos a llamar, ¿no?, comercio, ¿no?, exterior. ¿Okay? Entonces, ¿no?, es de lo que vamos a hablar. ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Todo claro, Miss. Ok, perfecto. Entonces continuamos, ¿no? Entonces vamos a hablar, ¿no?, de estas normas, ¿ok? O de estos, ¿no?, de estas instituciones, ¿no? Más que todo de instituciones. ¿Por qué? Porque esas instituciones, ¿no?, son las creadoras de algunas normas, ¿ok? De algunas normas que de alguna forma van a facilitar. Entonces, esas son algunas, ¿no? ¿No? El uncitral, ¿no? Estas de aquí, ¿no? El uncitral, el UNDAD, ¿no? Son, ¿no?, organismos que están relacionados a las Naciones Unidas, ¿no? Todos hemos escuchado a las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, la ONU, ¿no?, todos hemos escuchado hablar de la ONU, ¿no? Y la ONU, dentro de su organización, ¿ok?, tiene pues una serie de comisiones, ¿no es cierto?, de comisiones que están relacionadas, ¿no?, a aspectos muy distintos y muy diversos, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿La UNESCO? Muy bien, ¿no? La UNESCO es parte de la ONU, ¿no? La UNESCO, ¿no?, está enfocada, por ejemplo, ¿no?, en el bienestar, ¿no?, de la población infantil en el mundo, ¿no es cierto?, ¿no? Y así, ¿no?, la ONU tiene una serie de comisiones o de organismos que están vinculados, ¿no?, a la ONU, ¿ok? Entonces, ¿no?, la ONU, así como tiene la UNESCO, que tiene, de alguna forma, una orientación social, ¿no es cierto?,
Dentro de la ONU también hay comisiones o organismos que están relacionadas al comercio, ¿ok? Y una de ellas, ¿no es cierto?, es el UNCITRAL, ¿ok? United Nations, ¿no? Commissions on International Trade Law, ¿no? En español, ¿no? La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Entonces, este es un organismo internacional, ¿no es cierto?, enfocado en el derecho mercantil, ¿ok? Este es uno, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿no? Así como esta, ¿no? Esta comisión hay muchas, ¿no? Luego también tienen, ¿no es cierto?, la UNDAC, ¿no es cierto?, que es United Nations, ¿no? Conference on Trade, ¿no? And Development, ¿no? Trade and Development, ¿no? Que lo que busca es un poco, ¿no? Está conectando Annie, ¿ok? Entonces, lo que busca un poco, ¿no? Es llevar el desarrollo, ¿no? ¿No? Sobre el comercio y desarrollo, obviamente, ¿no? No a los países más ricos, ¿no? La UNDAD está un poco enfocada a los países, ¿no? En desarrollo, ¿no? Un poco fomentar el comercio de esos países en desarrollo, ¿no? La UNDAD, ¿no? Luego tenemos la UNIDROIT, ¿no es cierto?, que es el Instituto Internacional para el Derecho Privado, ¿no? Ese es otro organismo internacional, ¿ok? Entonces, esto, ¿no?, básicamente está enfocado en el desarrollo de contratos, ¿no?, privados, ¿ok? Tenemos luego, ¿no?, la OMC, ¿no es cierto?, la CCI, ¿no?, y la OMA, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en estos que siguen, ¿ok? Luego tenemos, ¿no?, el Banco Mundial, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado el Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, la IATA, ¿no? Entonces aquí, ¿no?, un poquito tenemos, ¿no?, la Comisión de las Naciones Unidas, ¿no?, para el Desarrollo Mercantil, ¿no?, el UNCITRAL. Entonces, el objetivo principal, ¿no es cierto?, es elaborar convenios y leyes, ¿no?, a escala mundial, ¿ok? Entonces, aquí no participan las empresas, ¿no? Aquí más que todo, ¿no?, participan los países, ¿no? Los países, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿no?, estos organismos lo que buscan es la integración en la economía mundial. No te preocupes, Víctor, no se preocupen, chicos. No se preocupen, yo entiendo. Ok, entonces, ¿no? Esa es la que había comentado, ¿no? El UNIDROIT, ¿no?, que un poco fomenta el derecho privado, ¿no? Y vamos a ver un poquito de estas, ¿no? De la OMC y de la... vamos a stop sharing acá. Y voy a compartir aquí, ¿no?, un whiteboard para hacer un pequeño resumen. Entonces vamos a conversar, ¿no?, de estas que yo considero que son las que ustedes un poquito van a escuchar, ¿no?, o van a hablar un poco más durante la carrera, ¿ok? La primera, chicos, ¿no?, es la WTO, ¿no es cierto?, o más conocida en español como la OMC, ¿ok? Entonces, ¿no? Ustedes están empezando la carrera, chicos, ¿no? Y yo siempre les sugiero, ustedes están haciendo negocios internacionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Si bien es cierto, como les comenté la semana pasada, probablemente algunos tengan, ¿no?, un inglés más avanzado que otros, ¿no es cierto? Ustedes enfóquense desde este primer ciclo, ¿no?, en aprender lo máximo posible de los términos en inglés. Entonces, cuando ustedes vean, porque durante la carrera ustedes van a escuchar o van a leer muchos términos en inglés, entonces no solamente, o no sé, ¿cómo se los digo? No se queden con el término en español, ¿ok? Siempre traten de ver el término en inglés. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, ¿no es cierto?, estén negociando o estén conversando con un cliente, no van a hablar en español, van a hablar en inglés, ¿ok? Entonces, ¿no?, les sugiero eso, ¿no? Siempre que vean estas siglas, ¿no?, traten no solamente de saber el significado en español, sino también en inglés. Entonces, yo se los voy a dar en ambos, ¿ok? Obviamente, ¿no?, con un cliente no vamos a hablar de estos términos, porque esos términos, nuevamente, son la base, ¿no? Pero es importante que ustedes lo tengan, ¿no? WTO, ¿no es cierto?, es World Trade Organization, ¿no? Ustedes sí lo tienen ahí, entonces, no sé si desean, igual se los pongo aquí, ¿no? ¿no? World Trade Organization, ¿no es cierto? En español, la OMC, ¿no es cierto? Más conocida como OMC, ¿no? Así ustedes la van a escuchar siempre, ¿no? Que es la organización, perdón, ¿no? Organización, ¿no?, Mundial de Comercio, ¿ok? Entonces,
¿no? De comercio. Entonces, esta es la organización que de alguna forma, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, ¿no? Es la organización que de alguna forma, ¿no? Da las pautas para el comercio mundial, ¿ok? Entonces, el objetivo, ¿no? De la OMC es crear estos foros de negociación, ¿no? Entonces, los países logran, ¿no? Logran llegar a acuerdos comerciales, ¿no es cierto? ¿No? Los países, ¿no? Logran acuerdos, ¿no? Acuerdos comerciales, ¿ok? ¿Y qué es un acuerdo comercial, no? Eso ustedes es súper importante que lo tengan claro, ¿ok? ¿Qué es un acuerdo comercial? Cuando nosotros estamos haciendo negocios internacionales, ¿no? Tenemos esta gran ventaja, ¿no? De que los países pueden hacer acuerdos. Entonces, ¿no? Nosotros que estamos aquí en Perú, ¿ok? ¿No? Tenemos un acuerdo comercial con China, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Gracias a este acuerdo comercial entre Perú y China, ¿ok? Hay, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un acuerdo? A ver, díganme ustedes, ¿no? Cuando ustedes llegan a un acuerdo, ¿no? Con su mamá, con su papá, ¿no? O en alguna negociación, porque siempre estamos negociando, ¿no? No solamente negociamos cuando vendemos bienes o servicios, ¿no? Negociamos todo el tiempo, ¿no? Cuando negociamos, por ejemplo, un permiso, ¿no es cierto? Es un, ¿no? Toma daca, ¿no? Beneficio para ambos. Es un beneficio para ambos, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos dan permiso para ir de viaje, ¿no? Pero, ¿no? A cambio, ¿no? Tenemos que tener, pues, ¿no? Un buen desempeño, ¿no? O, ¿no? Tener cierto, ¿no? Cierto compromiso, ¿no? Con la casa, la familia, qué sé yo, ¿no? Es un intercambio de bienes, así es, ¿no? Entonces, los acuerdos comerciales buscan eso, ¿no es cierto? Un acuerdo comercial es un acuerdo firmado, ¿no? No le digamos contrato, ¿no es cierto? Digamos que es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo, ¿no? Por el cual, como dice Ayrton, ¿no es cierto? Y como dice Yesenia, va a haber un beneficio para ambos, ¿no? Entonces, Perú firma un acuerdo comercial con China y China, ¿no? También es un acuerdo, ¿no? Vamos a ponerlo así, como un acuerdo, ¿ok? Es un acuerdo, ¿no? Mediante el cual ambos se van a ver beneficiados, ¿no? Tanto Perú, ¿no? Como China. Y mediante este acuerdo, ¿ok? Cada país va a presentar una lista de partidas, ¿ok? Con ustedes ya podemos hablar de partidas porque ya les he explicado que es una partida, ¿no es cierto? O una lista de productos, digamos así, ¿no? Entonces, ¿no? En un acuerdo comercial de Perú con China, ¿no es cierto? Perú le presenta a China, ¿no? Una lista de productos o de partidas que se van a beneficiar. Entonces, cuando Perú exporte estos productos a China, ¿no es cierto? China, ¿no? ¿Ok? ¿Se acuerdan que acá había unas restricciones, unas barreras? ¿Ok? Entonces, ¿no? Pero si este producto, ¿no es cierto?, viene de Perú y está dentro de este acuerdo, ¿ok? ¿Qué va a pasar con esas restricciones, no? Estas restricciones, ¿no? Se van a eliminar, ¿no? Va a haber una preferencia arancelaria, ¿no? Y bueno, imaginemos que no se eliminan, ¿ok? Pero sí va a haber una reducción, ¿no es cierto? Este ingreso no va a ser tan estricto, ¿no? Sino que va a haber cierto tipo de facilidad. Igual, ¿no? En retribución, así como China me está dando la bienvenida a mis productos con este beneficio o esta disminución de restricciones, ¿no es cierto? Cuando, ¿no? En contraparte, ¿no? China también me va a entregar, ¿no? Vamos a negociar esta lista de partidas y cuando estos productos de China ingresen al Perú, ¿no? También pues ingresarán con cierta preferencia, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que le llamamos los acuerdos comerciales. ¿Ok? Entonces, el tiempo no nos gana un poco, pero cuando ustedes ingresen a ver las partidas, ¿ok? ¿Se acuerdan que vimos las partidas al inicio de la clase? ¿Sí? ¿Se acuerdan que entramos a la página de SUNAT y vimos ese tema de las partidas? ¿No? Entonces, Sí. ¿sí? Entonces, ¿no? Ahí hay un link, ¿no es cierto?, que podemos luego profundizar, donde ustedes pueden ver de qué país viene con qué preferencia. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿no? Gracias a esta organización, el World Trade Organization, los países logran firmar acuerdos comerciales, por los cuales, ¿no es cierto?, los países se benefician, ¿ok? Perú tiene acuerdos comerciales con muchos países, ¿no? Tiene acuerdos comerciales con Japón, con Estados Unidos, con Canadá, con China, ¿no es cierto? ¿No? Y con muchos países en el mundo por el cual, o por, ¿no? Por estos acuerdos, ¿no? Hay una preferencia entre ambos, ¿no? Entonces, ¿no?
Yo le tengo que dar la bienvenida a sus productos y ellos también le dan la bienvenida a nuestros productos, ¿no? Pero acuérdense que es, ¿no?, de ida y vuelta, ¿ok? Entonces, estos acuerdos comerciales de alguna forma nos benefician a ambos, ¿ok? Nos benefician a ambos, ¿por qué? Porque imagínense ustedes, ¿no? Vamos a ver la situación de China, ¿ok? Imaginemos que en China tenemos, ¿no? Hay compradores, obviamente, ¿no? Compradores chinos, ¿no es cierto? Que así como pueden importar de Perú, podrían importar de cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Recordemos que no estamos solos en el mundo, ¿no? Así como nosotros exportamos espárragos, o exportamos limones, exportamos bananas, ¿no es cierto? Muchos países en el mundo, ¿no?, también exportan los mismos productos, ¿ok? Entonces, ¿no? Está Ecuador, está, no sé, el limón de México, ¿ok? O de Tailandia, ¿ok? Pero, a ver, pensemos como comprador chino. El comprador chino, ¿de dónde va a preferir comprar? ¿De un país con el que tiene un acuerdo comercial o de un país con el que no tiene acuerdo comercial? Con el que tiene un acuerdo. Muy bien, ¿es cierto? ¿Qué opinan los demás? ¿No? Definitivamente el comprador Con el que tiene un chino, acuerdo. exacto, ¿no? Muchas gracias, Janet, ¿no? Va a tener o va a preferir comprar, ¿no?, de aquel país con el que tiene un acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque su país, el Estado, ¿no es cierto?, la aduana, ¿ok? Aquí, ¿no? Recuerden que, ¿no?, aquí va a haber una aduana china, ¿no? Acá está la aduana china que lo está supervisando todo, lo está viendo, es finalmente la aduana quien autoriza el ingreso de un país, de un producto, va a decir, ok, tú quieres importar, ¿no es cierto? Si tú importas vamos a ver Ecuador, ¿no? Si tú importas de Ecuador, ¿no es cierto?, tienes que presentarme, ¿no?, ¿no?, más certificados, tienes que pagar, no sé, el 12% de aranceles, ¿no? Tienes que cumplir con una serie de requisitos. Pero si tú importas de Perú, ¿no es cierto?, en lugar de entregarme, ¿no?, ¿no?, un certificado, ¿no?, complejo, me vas a entregar solamente tu certificado de origen, me vas a entregar, en lugar de pagar 12%, vas a pagar 0% de arancel. Definitivamente, como comprador chino, ¿no es cierto?, voy a importar de aquel país, ¿no?, en el que no tengo que pagar aranceles o tengo que pagar un menor arancel, ¿no?, y donde las restricciones van a ser menores. Entonces, ¿no?, eso nos da una ventaja, ¿no?, sobre otros países. Ok, entonces, ¿no?, para ir avanzando un poquito, ¿no?, ustedes ya en la carrera, ¿no?, les estoy comentando estos temas, ¿no?, y este ingreso no se hace con un documento que se llama certificado de origen, ¿ok? Los certificados de origen o los modelos de los certificados de origen ustedes los pueden encontrar en la página de Mincetur, ¿ok? Si alguien está interesado me avisa, ¿no?, y le paso el link, ¿no? Mincetur, ¿no?, acuerdos, creo que está como así, o formatos de certificado de origen, es así, ¿no? De certificado, ¿no? Ok, entonces, ¿no?, eso por un lado, ok, entonces, ¿no?, esto es básicamente la OMC, ok. Luego tenemos otro organismo, ¿no?, el que ustedes van a escuchar mucho, ok, y que es la, ¿no?, CCI, vamos a ponerlo en inglés, ¿no?, ICC, ¿no?, es International, ¿no?, Chamber of Commerce, ¿ok? Y que en español es la, vamos a poner acá, la CCI, ¿no? Ustedes la van a escuchar, ¿no?, mayormente como CCI, ¿cierto? Pero yo les digo, ¿no?, CCI, ¿no?, que significa, ¿no?, la Cámara de Comercio. Internacional. Muy bien, internacional, gracias. ¿Ok? Ok, entonces, no, yo creo que todos ustedes han escuchado hablar de la Cámara de Comercio de Lima, Sí. ¿sí? ¿Qué Sí, dice Miss. Eric? ¿Qué dice Juana? ¿Qué dice Viviana? Víctor. ¿Todos han escuchado hablar de la Cámara de Comercio de Lima? Sí, Miss. ¿Ok? ¿No? La Cámara de Comercio de Lima, ¿no?, para todos queda en Jesús María, en el cruce de las avenidas, no me acuerdo exactamente, ¿no?, al terminar este complejo residencial San Felipe, ¿no es cierto?, es una esquina grande donde también hay cursos, ¿no?, hay charlas, ¿no?, y donde las empresas, ¿no?, las empresas se reúnen, ¿no es cierto?, y, ¿no?, porque buscan llegar a acuerdos como sector, ¿no?
A diferencia de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no es cierto?, que está enfocado a un tema industrial, a sectores industriales, la Cámara de Comercio de Lima, ¿no?, reúne ya ¿no?, un poco a las empresas, ¿no?, y su parte comercial, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que ser productores para ser parte de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no?, o ser parte de una industria. Entonces, no, la Cámara de Comercio de Lima, ¿no?, y así como Perú, ¿no es cierto?, y Lima tiene su Cámara de Comercio, ¿no?, ¿no? Hay una Cámara de Comercio argentina, hay una Cámara de Comercio americana, ¿no es cierto? ¿Sí? La AmCham, ¿han escuchado de la AmCham? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no?, Sí. la AmCham, que lo estoy escribiendo ahí, ¿no es cierto? La AmCham es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, con ustedes, por ejemplo, tengan algún trabajo sobre Estados Unidos o quieran averiguar algo, ¿no?, sobre el comercio americano, ¿no? Hay una serie de, ¿no?, serie de herramientas virtuales, pero también, ¿no?, una buena fuente es la AmCham, ¿no es cierto? La AmCham es la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ¿ok? Por ejemplo, la Cámara de Comercio de China, ¿no? CAPECHI, ¿no? Creo que se escribe así, ¿no es cierto? CAPECHI, ¿no es cierto? La Cámara de Comercio de China, ¿ok? Entonces, todos los países tienen tienen su Cámara de Comercio, ¿ok? ¿Y por qué les comento esto, no es cierto? Porque, ¿no?, así como Lima tiene su Cámara de Comercio de Lima, ¿no es cierto?, ¿no?, Argentina tendrá por su Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, no sé, pues, China, ¿no es cierto?, ¿ok? Todas estas cámaras de comercio, ¿no?, se reúnen o se juntan, ¿no?, o forman una gran cámara, ¿cierto? Lo que llamo, ¿no?, así, ¿no? Así, ¿ok? ¿No? Y esta es la Cámara de Comercio Internacional, ¿ok? Entonces, ¿no?, esta es la Cámara, ¿no?, de Comercio ¿no?, internacional. Entonces, ¿no? Pregunta, ¿la Cámara de Comercio Internacional será un organismo privado o gubernamental? ¿Gubernamental? Gubernamental. Gubernamental. ¿Sí? A ver, ¿no? ¿La Cámara de Comercio de Lima es gubernamental o es un organismo de índole privado? Si son las empresas las que forman la Cámara de Comercio de Lima. La Cámara de Privado, Comercio, perdón. privado. Privado, ¿no es cierto? Las cámaras de comercio, chicos, ¿no es cierto?, son de iniciativa privada, ¿no es cierto? Son de iniciativa privada. Entonces, la Cámara de Comercio de Lima, si bien es cierto, es un organismo bastante conocido, no es una iniciativa del Estado, ¿no es cierto? Son las empresas, ¿no es cierto?, son los negocios quienes deciden tener esta organización que de alguna forma los represente internacionalmente, ¿no es cierto? Entonces, no, la Cámara de Comercio de Lima de alguna forma reúne las empresas, ¿no?, para agruparlas en sectores, ¿no?, para que las empresas se puedan reunir, puedan conversar temas relacionados, ¿no?, a su negocio, a su giro, a su industria, ¿ok? Y finalmente, ¿no es cierto?, esta Cámara de Comercio de Lima nos representa internacionalmente, ¿no es cierto?, en la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional, ¿no?, es un organismo que representa a las empresas, ¿no es cierto?, a las empresas privadas, no representa al país, ¿ok? El país, ¿no es cierto?, está representado en la OMC, ¿no? Como Perú estamos representados en la OMC, porque aquí, ¿no es cierto?, en la OMC se dan los acuerdos comerciales entre países, ¿ok? Pero la Cámara de Comercio Internacional de alguna forma reúne, ¿no?, a las cámaras de comercio de cada país, ¿ok? Y las cámaras de comercio de cada país están formadas, reunidas por las empresas, ¿ok? Entonces, no, las cámaras de comercio son una iniciativa privada, ¿no? Son una iniciativa privada, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque, ¿no?, esta Cámara de Comercio Internacional, ¿no?, o CCI, a pesar de ser, ¿no es cierto?, de una iniciativa privada, ¿no?, ha dado dos importantes aportes al comercio internacional, ¿ok? Uno de ellos, ¿no?, que es de lo que vamos a hablar la próxima semana, ¿ok?, son los Incoterms, ¿no es cierto? Los Incoterms, ¿ok? Entonces, ¿no?, los Incoterms son términos de comercio internacional. Ojo, no son leyes, no son normas, son términos de comercio internacional, ¿no?, que han sido desarrolladas por la CCI, ¿ok? La CCI. Entonces, ¿no? Eso es importante conocerlo,
¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas? Todo ok, Miss. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Miss, todo claro. Ok, entonces yo sé que eso es un poco teórico, pero ya la próxima semana vamos a ver un poquito. Ok, entonces eso es importante conocerlo, ¿no? El gran creador y, ¿no? El gran creador de ¿no? De las normas, ¿no? De las normas internacionales, esos términos de comercio internacional, ¿no? Ha sido la CCI, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional, ¿ok? Y también otro de los aportes importantes, ¿no? De la Cámara de Comercio Internacional, ¿no es cierto? Son las normas, lo voy a poner aquí, ¿ok? Que son los UCP, ¿no? UCP, ¿no? Eso es un poquito, chicos, yo les estoy dando información, ¿no? Que tal vez, ¿no? Ustedes la van a ver después, ¿ok? Las normas UCP, ¿no es cierto? Dentro del comercio internacional, ¿no? Hablamos de pagos internacionales, ¿no? Y dentro de los pagos internacionales tenemos un documento, ¿no? O un término de pago que son las cartas de crédito, ¿ok? Entonces, en algún momento me gustaría conversar con eso, ¿no? Con ustedes, ¿no? Cartas de crédito. Entonces, si ustedes van a exportar, ¿ok? ¿No? No le van a pedir al cliente que les pague, ¿no? Puede ser con una transferencia internacional, ¿no es cierto? Pero también podría ser con una carta de crédito, ¿ok? La carta de crédito es el término de pago, ¿ok? Más seguro para el exportador, pero también es el más caro, ¿ok? Entonces, esta carta de crédito, podríamos decir que es el término de pago más complejo, pero también el más seguro, ¿ok? Entonces, ¿no? Estas cartas de crédito, ¿no? Son normadas y son reguladas por estas normas, ¿no? Las normas UCP, que finalmente es otro de los principales aportes, yo diría, ¿no? Los principales aportes a los negocios, ¿no? O al comercio internacional de la Cámara de Comercio Internacional, fuera de todos los aportes que hay, ¿no? Pero son los Incoterms y las normas UCP, ¿no? Lo que normalmente, ¿no? Ustedes van a escuchar siempre va a ser sobre ¿no? Hablar sobre los Incoterms, ¿ok? Pero cuando trabajamos en exportaciones, importaciones, en bancos, ¿no? Nosotros tenemos un librito adicional, ¿no? Que es como nuestra Biblia, ¿ok? Entonces, ¿no? No quiero sonar hereje, ¿no? Pero digo Biblia porque, ¿no? Es un documento que nos ayuda cuando negociamos con cartas de crédito, ¿no? Entonces, en este librito vamos a encontrar, es como una ley, ¿no es cierto? Como una norma específica para trabajar cartas de crédito. Incoterms también, ¿no? Son normas específicas para trabajar con Incoterms. Entonces, son como dos manuales que tenemos siempre en nuestro escritorio, ¿no es cierto? Los Incoterms, ¿no? Y las normas UCP, ¿ok? Bueno, ¿no? Ahora ya todo es virtual, ¿no? Pero, ¿no? Muchas veces, ¿no? Tenemos todavía el manual físico, ¿ok? Ustedes, por ejemplo, ¿no? Si trabajan o se animan a, ¿no? a tener alguna relación con bancos, ¿no? En negocios, ¿no? En comercio internacional, en negocios, ¿no? Van a trabajar con cartas de crédito y con esas normas UCP. ¿No? Un poquito, ¿no? Ya vamos abriendo la mirada, que no solamente podemos estar en exportaciones, importaciones, sino también, ¿no? Hay una especialización, ¿ok? En cartas de crédito, que son los pagos internacionales, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Esta carrera es tan linda, chicos, que nunca terminamos de aprender, ¿no? Siempre hay cosas que aprender, siempre hay, ¿no? El campo, ¿no? De acción es infinito, ¿no? Siempre hay cosas que hacer. Hasta aquí preguntas, entonces, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Es este organismo que reúne a las cámaras de comercio, ¿no? Y, ¿no? Tiene estos dos grandes aportes. Uno, los Incoterms, y dos, las normas, ¿no? UCP para el manejo de las cartas de crédito. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. Gracias, Janet. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo está Gino? ¿Cómo está Eric? Adrián, Viviana. ¿Todo claro, Viviana? Janet, preguntas, dudas, Todo claro, profesora. ¿todo claro? Todo claro, Miss. Perfecto, ok, entonces vamos con el tercero, ¿sí? Y el tercero, sí, ¿no? Es la World Trade Organization, ya hemos dicho, ¿no? La OMC, la CCI, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, a la, ¿no? O la OMA. ¿No? Acá está WCO. Perdón, voy a bajar esto. Okay.
Entonces, no quiero ser pesada dándole los términos en inglés, pero a mí me parece importante que siempre, por favor, ustedes están empezando la carrera, ¿no? WCO, ¿no es cierto? World Custom Organization. Pero quiero cerrar esto. Ok, ¿no? WCO, ok, World Custom Organization, ok. O en español, ¿no es cierto? La OMA, ok, OMA, ok, la Organización Mundial, ¿no? De Aduanas. Aduanas. Así es, ¿no? Entonces, ¿no? Esta es la OMA. Ok, entonces, ¿cuál es el gran aporte de este World Customs Organization, ¿no? Entonces, el Perú, ¿no es cierto?, tiene su aduana, ¿no es cierto? Perú, ¿no? Tiene su aduana que se llama ¿cómo? SUNAT, ¿no? SUNAT, ¿no? Antes teníamos SUNAT y SUNAT, ¿no es cierto? No sé, ustedes son jóvenes, ¿ok? Pero antes teníamos, ¿no? Antes teníamos la SUNAT para tributos, ¿no es cierto? Y la SUNAT para aduanas, ¿ok? Eso, ¿no? Antes era así, ¿no? Un poquito, ¿no? SUNAT. Tal vez ustedes, ¿no? Cuando revisen información van a encontrar, ¿no? Todavía esto, ¿no? ¿No? Eran dos superintendencias que estaban separadas, ¿no? Ahora esas dos superintendencias, ¿no? Están reunidas en una sola, ¿no es cierto? Que es SUNAT, ¿no es cierto? Entonces, ahora SUNAT es un solo organismo, ¿ok? Pero que tiene, ¿no? Dos, ¿no? Una que se llama tributos, ¿no es cierto? Es donde declaramos, ¿no? Nuestros impuestos, ¿no? Aduanas. Se llama aduanas, muy bien, ¿no? Aduanas, ¿ok? Antes eran dos, ¿no? SUNAT con T para tributos y SUNAT con D para aduanas, ¿ok? Ahora estas dos, ¿no? Nuevamente les explico, están reunidas en SUNAT, ¿no? Donde, ¿no? Aquí tenemos dos bracitos, ¿no? Uno que es tributos y uno que es aduanas, ¿ok? Eso para que ustedes un poquito sepan, ¿no? De dónde viene, ¿ok? Pero borramos esto, ¿no? Para no confundirnos, pero sí es importante que ustedes lo sepan, ¿ok? Ahora solamente hablamos, ¿no? De una, ¿no? Que es, ¿no? Es la aduana peruana, ¿no es cierto? La aduana en Perú se llama, ¿no? Está representada por ¿no? La aduana, ¿ok? Pregunto, ¿la aduana es un órgano privado o público? ¿Público? Privado. ¿No? La Ah, aduana, Público. ¿no es cierto? Es público-privado. Le pertenece Público. o lo desarrolla el Estado o las empresas. ¿Quiénes forman parte? ¿No? SUNAT es público, ¿no es cierto? Es público, ¿no? Sí. Es el Estado, ¿no es cierto? ¿No? Quien regula el ingreso y la salida de los productos, ¿no es cierto? ¿No? Es el Estado que de alguna forma, ¿no? De alguna forma proteccionista, ¿ok? Y regulatoria, no más que todo regulatoria, ¿no? Porque ¿no? A un país no pueden ingresar pues libremente cualquier producto, ¿no? Un producto que ingresa sin este control, ¿no es cierto? Llamamos que es un ingreso ilegal, ¿no es cierto? Sería pues un contrabando, ¿ok? Un ingreso ilegal es considerado como contrabando, ¿ok? Pero un producto que ingresa legalmente al país, ¿no es cierto? Ingresa, ¿no? Por la aduana, ¿no? Ahora, aduana no es un punto físico, ¿no es cierto? ¿No? No es un punto físico y eso quisiera que ustedes lo tengan claro desde hoy día, ¿ok? La aduana no es un punto físico, o sea, no es un punto físico por el que va a pasar mi producto, ¿ok? Sino que dentro de este proceso de salida o de ingreso, ¿ok? La aduana va a estar, ¿no? Vigilando, ¿ok? Entonces, me vigila a mí como exportador, porque tengo que ser una empresa, ¿no? Registrada, ¿no? Tengo que tener un RUC, o puedo tener una persona natural, ¿no? Pero igual estoy controlada porque tengo un DNI, y tengo que declararme a mí como exportadora o a mi empresa como exportadora, ¿ok? También la aduana, ¿no? Tiene o lleva un control de los transportistas, ¿no es cierto? El transporte que lleva mi carga hacia el puerto no es cualquier transporte, ¿no? Tiene que ser un transporte, ¿no? Hay una guía de remisión, ¿no es cierto? Ya hay un documento que de alguna forma acompaña mi producto, ¿no? Y como hay un documento que es declarado a la aduana, nuevamente, aduana ya lo está controlando, el producto ingresa a un lugar que se llama un almacén, ¿no? Este almacén también está controlado por aduanas. A lo que voy, chicos, es que todo el proceso de exportación está, de alguna forma, observado por aduanas, ¿ok? Tanto de exportación como de importación. Pero ojo, no hay un punto físico, o sea, no hay una, ¿cómo les digo? No hay un punto físico como lo vemos en las gráficas que se llame aduana, ¿ok? Este control
¿no? Es un control virtual, ¿ok? ¿Por qué lo digo virtual? ¿Ok? Porque mi declaración de exportación o mi declaración de importación, ¿no? La vamos a hacer a través de un sistema que se llama SIGAP. Entonces, este sistema, ¿no? Va a retransmitir la información a la aduana, y la aduana, ¿no? Así va a tomar en nota de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que queremos importar o lo que queremos exportar. Entonces, ¿no? Recuerden, ¿no? Queda registrado, así es, todo queda registrado. ¿Ok? Ahora, dentro de todo este proceso, ¿no es cierto? Aduanas, ¿no? Puede decirme, ok, ¿no? En este punto físico, ¿no es cierto? Voy a revisar tu producto, que normalmente es el almacén, ¿no es cierto? Normalmente es el almacén, ¿no? Y eso vamos a revisarlo la próxima semana, ¿ok? Entonces, normalmente es el almacén, ¿ok? Entonces, ahí la aduana puede decir, ¿no? A ver, ¿no? Tu producto sale por una exportación, pero igual yo quiero verlo, ¿ok? Cosa que no puede hacer ningún operador, ¿no es cierto? El transportista no me puede obligar a que yo le enseñe mi producto, ¿ok? La naviera no me puede obligar, ¿no? La naviera no va a inspeccionar mi producto, no lo va a hacer el almacén, no lo va a hacer el puerto. La única que tiene ¿no? Este derecho, ¿ok? A pedir la supervisión de la carga es la aduana, ¿ok? Pero como punto físico, ¿no es cierto? Acuérdense que no hay un lugar que se llame aduanas por donde va a pasar el producto. Obviamente, si hay un edificio, ¿no? Que es la SUNAT, ¿ok? Donde están las oficinas, ¿ok? Pero no hay un punto físico, ¿no? Por donde va a pasar el producto que se llama aduanas, ¿ok? Eso lo vamos a comentar a mayor detalle la próxima semana, ¿ok? Entonces, un poquito lo que estaba comentando, ¿no? Perú tiene su aduana, ¿no es cierto? ¿Ok? Perú tiene su aduana, ¿ok? Y así cada país pues tendrá su aduana, ¿no? Argentina, Brasil, China, ¿no? Cada país va a tener su aduana, ¿ok? Entonces, ¿no? Imaginemos, ¿no? La aduana peruana, que se llama SUNAT, la aduana en China, ¿no es cierto? ¿No? La aduana americana, ¿no? Imaginemos, ¿no? La aduana americana, ¿no? La aduana de Estados Unidos, ¿no? Cada país tiene su aduana, ¿ok? Entonces, ¿no? Nuevamente, estas aduanas, ¿no? Son parte de los estados, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Son parte de los gobiernos, ¿ok? Ahora, estas aduanas, ¿no? Así como las cámaras de comercio se reúnen en la Cámara de Comercio Internacional, ¿no es cierto? Estas aduanas se van a reunir ¿en dónde? ¿Dónde se ven representadas estas aduanas? ¿Cómo sé? No, no. A ver, ¿no? No entendí su pregunta, Miss. A ver, ¿no? Aquí retrocedemos a la Cámara de Comercio, ¿no? Dijimos que, ¿no es cierto? Lima, ¿no es cierto? Lima tiene su Cámara de Comercio de Lima, ¿no es cierto? Argentina tiene, ¿no? Su Cámara de Comercio, ¿no? Su Cámara de Comercio, ¿no? Cámara de Comercio, ¿no? China también tiene su Cámara de Comercio, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ok? Entonces, estas cámaras de comercio, ¿no? Están representados o se van a reunir en una cámara internacional que se llama la Cámara de Comercio Internacional o la CCI, ¿ok? Entonces, ¿no? Eso sucede con las cámaras de comercio. Ahora, las aduanas, ¿no es cierto? Perú tiene su aduana, China tiene su aduana, Estados Unidos tiene su aduana, ¿no? Cada país, ¿no es cierto?, tiene su aduana. Organización Mundial de Aduana. Muy bien, ¿no? Era lo que iba, ¿no? Entonces, todas esas aduanas, ¿no es cierto? Ah, la OMA. La OMA, muy bien, ¿no? Entonces, ¿no? Un poquito con este gráfico lo que les quiero explicar es eso, ¿no es cierto? Que la OMA, ¿no es cierto? O la Organización Mundial de Aduanas es esto, ¿no es cierto? Es el organismo que reúne a las aduanas de todo el mundo, ¿ok? ¿Y las reúne para qué, chicos? Las reunirá para hablar de acuerdos internacionales, las reunirá para hablar de temas de transporte, o las reunirá para hablar de temas de aduanas, de tributos y de partidas o nomenclaturas internacionales. ¿Para qué se reunirán las aduanas de todo el mundo en esta gran organización de aduanas? ¿Para hablar de qué? ¿Para regular qué cosas? ¿Qué discutirán? Las normas. ¿Perdón? ¿Los tributos? Muy bien. Las normas, los tributos, todo. Muy bien, ¿no? Se Los reúnen, acuerdos. muy bien, ¿no? Se reúnen para hablar de temas de aduana, ¿no es cierto? Se reúnen para hablar de temas, ¿no?
de requisitos, de temas de tributos, de temas, ¿no?, de nomenclatura arancelaria, ¿no? Este sistema armonizado de partidas, recuerden que hablamos de que todos los productos tienen, ¿no es cierto?, las partidas, ¿ok? Entonces, ¿no?, todas las aduanas se reúnen en esta gran convención, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Esta gran organización mundial de aduanas, ¿ok? Obviamente, no se van a reunir pues para hablar de temas, ¿no es cierto?, relacionados, ¿no?, a la ecología, ¿no?, o al calentamiento, ¿no? Se van a hablar, ¿no?, se van a reunir para hablar términos ¿no?, o aspectos relacionados a su competencia, ¿no?, que son temas aduaneros, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, ¿no?, aduanas, ¿ok? Entonces se van a reunir para hablar de estos términos, ¿ok? Entonces, ¿no?, ¿qué términos son estos, no? Los que ustedes han dicho, ¿no? Temas de tributos, temas de nomenclaturas, temas, ¿no?, de requerimientos, ¿no?, aduaneros. Entonces, ¿no?, eso es un poquito lo que se hace en la OMA. Entonces, ¿no? Codificación de mercancías, por ejemplo, ¿no? Codificación de mercancías, ¿no? Codificación, ¿no?, de mercancías, ¿no? Voy a ponerlo así, ¿no? Codificación, ¿no?, de mercancías. Por ejemplo, ¿no?, también temas, ¿no?, de tributación, ¿no? Temas de Profesora, requisitos. disculpe, una consulta. Sí. ¿Y los productos que quedan retenidos o embargados, qué sucede? ¿Se quedan en las aduanas, los devuelven a su punto de origen o se quedan ahí? La aduana toma potestad del producto, ¿no? A eso le llamamos abandono legal, ¿ok? Hay dos razones por las que un producto queda en abandono legal. Uno, ¿no es cierto? Bueno, la razón es una sola, ¿no? Pero es porque no has podido cumplir con estas barreras, ¿ok? Recuerda que estas barreras se dividen en dos, ¿no es cierto? ¿No? Puede ser que no has podido cumplir con los requerimientos que te ha pedido la aduana, o puede ser que no hayas podido pagar los tributos, ¿ok? Si se trata de que no has podido pagar los tributos, ¿ok? Y la aduana retiene el producto, ¿ok? Y luego lo remata, ¿no es cierto? No sé si ustedes Lo alguna vez remata. sí, Sí, ¿no? Han visto estos remates de aduana, sí, ¿no? ¿No? Se publica, ¿no? Remate de aduana, ¿no? Rematan, no sé, pues, ¿no?, vehículos, ¿no?, maquinaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque el importador, ¿no es cierto?, hizo su importación, pero lamentablemente al momento de importar, al momento de pagar, no, se dio cuenta que no iba a poder pagar, entonces, no, quedó en abandono legal. La aduana, no, como el producto ya está dentro de su potestad, ¿no es cierto? Ese es otro término legal, ¿no? Decimos que está dentro del territorio aduanero. Cuando el producto llega al territorio aduanero, queda en potestad de la aduana. ¿Y qué significa que queda en potestad de la aduana, no? Así cuando hablamos de los niños que son ¿no?, están bajo la tutela de los padres, ¿no es cierto? tienen el poder. Muy bien, ¿no? Sí. El producto queda en potestad de la aduana porque la aduana tiene el poder sobre ese producto. Mientras, si bien es cierto, nosotros somos los dueños porque hemos pagado por ese producto, ¿ok? Si no cumplimos con esos requerimientos, perdemos la potestad del producto y el producto o la carga pasa a potestad aduanera. Quiere decir que aduanas decide cuál va a ser ¿no?, cuál va a ser el uso de ese producto, ¿ok? Ahora, si se trata de que no has podido pagar los impuestos y es un producto, ¿no?, que ha cumplido con todos los requerimientos, o sea, en temas documentarios estamos bien, ¿es cierto? Es un producto que cuenta con, ¿no?, todos sus permisos, ¿no? No va a generar ningún daño, ¿no?, a la población, entonces, ¿no?, simplemente es por pago de tributos, pasa a remate. Pero si es un producto que, por ejemplo, ¿no?, imaginemos, ¿no?, la esposa Meron, la profesora tiene de todo en su escritorio, una muestra de un champú, por ejemplo, ¿no? O, ¿no?, volvamos al tema de la crema, pues, ¿no? Si imaginemos que es una crema, ¿no?, que sabemos que, ¿no?, yo me la voy a poner en la piel, ¿no es cierto? Y si, pues, es una crema que tiene colorantes, ¿no?, y que me van a generar, pues, una dermatitis o un problema en la piel, ¿ok? Este producto tiene que entrar con un permiso de DIGEMIT, ¿ok? Porque tiene que tener, ¿no?, control de laboratorios y una serie de certificados. Si este producto ingresa sin ese registro sanitario, lamentablemente la aduana, ¿no?, tiene que destruirlo, ¿no es cierto? Porque es un producto que no cumple con los requisitos. ¿Ok? Entonces,
¿no? Bueno, Miss, para si ciertos no me equivoco, te pueden dar Miss, cierto disculpe, tiempo. Sí, una consulta. Si no me equivoco, en el tema que usted está explicando es con los productos restringidos y prohibidos, ¿verdad? así es, ¿no? Ah, ya. Un producto prohibido, su nombre lo dice, ¿no? Un producto prohibido no puede ingresar, ¿no? Aunque no, ni... Aunque tenga la documentación, no puede ingresar. Exacto, no puede ingresar, ¿no es cierto? Porque su nombre lo dice, es prohibido, pues, ¿no? Por ejemplo, yo no podría, pues, importar, no sé, pues, una ballena blanca, pues, ¿no? Un animal en peligro de extinción, Ropa ¿cierto? usada tampoco creo que no se puede. ¿Perdón? Ropa usada creo que tampoco se Ropa puede exportar. usada no se puede, llantas no se puede, por ejemplo, ¿no es cierto? O algunos Los despojos cohetes. o desechos de animales, ¿no? Son mercancías prohibidas, ¿ok? Que ya no pueden ingresar. ¿No? Por ejemplo, juguetes es mercancía restringida, ¿no es cierto? No es prohibida, es restringida, ¿no? Esto, una crema es un producto restringido. Restringido. Un alimento, una conserva, una bebida es un producto restringido. Porque Entonces, tiene que cumplir ciertas normas para que pueda así pasar. es, tiene que cumplir ciertas normas. No solamente pagar impuestos, sino tiene que cumplir ciertas normas. Entonces, esas normas, ¿no? Nuevamente, yo antes de importar el producto tengo que saber, ¿no? ¿Qué necesito para poder cumplirlo? Para saber que lo voy a poder cumplir, porque puede ser que no lo pueda cumplir, como en el caso de mi exportación de harina a Chile. Entonces, ¿no? Hay que ver eso con tiempo, ¿no? Y no solamente el tema documentario, sino, chicos, el tema del otro caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Empresas que se aventuraron a comprar una maquinaria y al momento que llegó no tenían, ¿no? Los fondos para pagar. Entonces tenemos que hacer todo un cronograma, un estudio de lo que vamos a importar, ¿no es cierto? ¿Qué documentos voy a necesitar? ¿Cuánto voy a pagar? Si verdaderamente, ¿no es cierto?, es un negocio importar un producto, ¿no? Que cuando llegue al Perú, ¿no? Me van a cargar, ¿no? Por ejemplo, derechos antidumping, ¿no? Impuestos, finalmente tal vez lo importo, ¿no? Y Que sea rentable. sería rentable, ¿no? Tal vez me sale más barato comprarlo al por mayor a un importador, ¿no? Que lo compre por volumen, que ya esté en el país y que, ¿no? Me sea un poco más fácil comercializarlo. Entonces, ¿no? Hay que ver todas esas variables. Entonces, ¿no? A tu pregunta, ¿qué pasa cuando los productos no quedan en abandono? Puede pasar eso, ¿ok? Que pase a remate o que, ¿no? O que pueda... Ahora, dentro del proceso también puede ser que puedas desabanarlo, ¿no? Pero recuerda que solamente tenemos 30 días, ¿ok? Una vez llegado el producto, ¿no? Tenemos 15 días, ¿no es cierto? Y luego una extensión de 15 días adicionales. Al final son 30 días, ¿no? Que tenemos para desabanar. Así es, chicos. Entonces, ¿no? A lo que íbamos, ¿no? Es un poquito, ¿no? Las aduanas, ¿no? Las aduanas en el mundo, finalmente son las que, ¿no? Como parte del Estado, ¿ok? En esta función del Estado, ¿no? Que tiene que proteger, ¿no? La integridad no solamente del país, ¿no? Sino también la integridad de los habitantes, ¿no es cierto? Se restringen ciertos productos, ¿no? Se restringen. Entonces la aduana, ¿no? Hace un poco eso, ¿no? Y las aduanas en el mundo hacen lo mismo en cada país, ¿ok? Las aduanas en el mundo tienen esa función, ¿no? De restringir o de cuidar, ¿no? Lo que va a ingresar a sus países, ¿no? Y recuerden que lo que no ingresa por una aduana, ¿no? No es considerado como un ingreso legal, ¿no? Es considerado como, ¿no? Un contrabando, mercancía de contrabando. Y las aduanas de todo el mundo están representadas en la OMA, ¿no? Y que no se reúnen, o de alguna forma es esta organización que va a legislar en temas de ¿no? Codificación de mercancías, tributos, requisitos. ¿Cada cuánto se reúnen? No, normalmente es una vez al año, ¿no? Pero sí como organismo están, ¿no? Están reunidas, ¿no? Están siempre legislando, ¿no? Y aquí hay otro tema también que ustedes van a ver cuando vean importaciones, ¿ok? Me estoy olvidando, ¿no? Acá hay un tema de valoración. Y si tienen un par de minutos lo podemos comentar, ¿no? Valoración. ¿No? Valoración. ¿A qué se refiere esta valoración? ¿Ok? Es que cuando nosotros importamos un producto, tenemos que importarlo al valor real, ¿ok? ¿A qué me refiero al valor real? ¿Cierto? No sé si ustedes han leído las noticias o han visto las noticias hace poco. Han importado, ¿no? Una empresa que estaba importando
¿no? No recuerdo ahorita el producto, ¿no? Dentro de las cajas, creo que eran servilletas, ¿no? O papeles, ¿no? Era un tema así, ¿no? Estaba declarado como papeles, ¿no? Y debajo de las cajas habían zapatillas, ¿ok? Entonces, ¿por qué hacen esto las empresas? ¿Por qué hace esto un importador, Para no muy disminuir honesto? los ¿Pagar menos impuestos. impuesto? Ah, disculpe. Muy Disminuir sus bien. impuestos. Para evadir los Sí, impuestos, ¿no es evade cierto? impuestos. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿no? No es igual, pues, importar, ¿no? Servilletas por, no sé, pues, por $10,000, ¿no es cierto? Si yo importo servilletas, ¿no? Servilletas, ¿no? Por $10,000, ¿no es cierto? Pagaré impuestos sobre los $10,000, ¿no? Pero si yo importo zapatillas, ¿no es cierto? Por $50,000, ¿no es cierto? Voy a pagar, obviamente, ¿no? Muchos más impuestos, ¿no? Si declaro lo que debe ser, ¿ok? Entonces, ¿no? En este caso, era una importación con una declaración errada, ¿no? Pero no era una declaración, pues, ¿no? Que me equivoco, pues, ¿no? En lugar de declarar, ¿no? Que estoy importando, no sé, pues, pañuelos de algodón, ¿no? ¿No? Imagínense, pues, ¿no? Que son pañuelos de seda y yo lo declaro como pañuelos de algodón, ¿ok? Puede hacer que me equivoque, ¿no? Que no debería ser, por eso es importante la declaración, ¿ok? Acá ha habido una mala intención, ¿no es cierto?, de cambiar un producto por otro, ¿ok? Pero sucede muchas veces que las empresas, ¿no es cierto?, reducen el valor, por ejemplo, ¿no? Yo importo una maquinaria, ¿no es cierto?, que el valor real, ¿no es cierto?, es, imaginemos pues, ¿no?, $15,000, ¿no es cierto? El valor real es $15,000, pero, ¿ok?, finalmente, ¿no? Lo declaro no por $15,000, sino lo declaro pues, por $6,000, ¿ok? ¿Para qué? Para nuevamente pagar menos impuestos. Ante esa mala práctica, ¿ok? La OMC, ¿no es cierto? Perdón, la OMA, ¿ok? La OMA, ¿no? Tiene un sistema de valoración, que es un sistema de 6 métodos. Entonces, ¿no? Las aduanas del mundo, este sistema de valoración lo comparten todas las aduanas en el mundo. Entonces dicen, ¿no? Ok, ¿no es cierto? Este producto, tú lo has declarado, imaginemos, ¿no? Que yo declaro, yo importo, ¿no? Un equipo, ¿no? Imaginemos, una máquina por $6,000, imaginemos, ¿ok? Nuevamente vamos al ejemplo de los $6,000. Yo, ¿no? Presento mis documentos por $6,000, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Ingresa al sistema de aduanas y aduanas dice, oye, espérate un ratito, ¿ok? Eso que tú me estás declarando como $6,000, yo no lo tengo como $6,000. Yo tengo que este producto o esta máquina que tú estás importando no cuesta $6,000, sino cuesta $20,000. ¿Ok? Entonces, la aduana, ¿sobre cuánto me va a cobrar los impuestos? Sobre los Es como un 6,000 que yo estoy balotaje. declarando, sobre los 20,000 que ella dice que cuesta. ¿Sobre cuánto me va a cobrar? Sobre los 20.000. 20.000, el precio real. Muy bien, ¿no? El precio 20.000. real. Entonces, ¿no? Las aduanas de todo el mundo, ¿ok? La OMA, ¿no? Tiene un sistema de valoración que es un sistema de 6 métodos. Entonces dicen, ¿no? El primer método dice, ¿no es cierto? Ok, si tu importador, ¿no es cierto?, está declarando que el precio es 6,000, ¿no? Y tú, aduana de Perú, encuentras que es normal 6,000, ¿ok? Cóbrale sobre los 6,000. Segundo método, ¿no es cierto? Aduana de Perú, tu importador está declarando 6,000, ok, ¿no es cierto? Pero tú en tu sistema has encontrado que cuesta 20,000, entonces cóbrale sobre 20,000. Entonces, ¿no es cierto? Tengamos cuidado también. Yo puedo declarar un producto por un valor, pero la aduana tiene la potestad, ¿no es cierto?, de reajustar el valor al valor que ella considera que es el valor real. Y no solamente la aduana peruana, recordemos, yo lo he puesto aquí, ¿no es cierto? Es un sistema de valoración que manejan las aduanas de todo el mundo, ¿ok? Es un sistema que tiene 6 métodos, ¿no? Que es el método, ¿no?, de la declaración, el método de mercancías idénticas, método de mercancías similares, ¿no? Y vamos hasta el sexto método, ¿ok? Ahora, puede ser que yo importe, ¿no es cierto?, por 6,000, ¿no?, y que realmente, ¿no?, el precio sea 20,000, pero bueno, yo negocié con este vendedor, ¿no?, chino, ¿ok?, porque era la última máquina que le quedaba a él en stock, ¿no?, y me ha hecho un descuento del 50%, ¿no? No pongamos 20,000, ¿no? Me ha hecho un descuento. Entonces, ¿no?, si bien es cierto, la aduana no tiene esta potestad de reajustar, ¿ok?, no es la última palabra, ¿no? La aduana me va a dar un tiempo determinado para que yo pueda sustentar que realmente el precio del producto
no es 20.000 como ella dice, sino que es 6.000 como yo lo he declarado. ¿Cómo sustento eso, no es cierto? ¿No? Recordemos que la importación ya es el último paso del proceso, ¿no? Antes de que el producto llegue a Perú, yo he negociado con el vendedor en China, el vendedor en China me ha mandado una cotización, el vendedor en China me ha mandado su lista de precios, el vendedor en China me ha preparado, ¿no? Sus instrucciones bancarias, ¿no? Yo le he hecho la transferencia por 6.000, entonces, ¿no? Podemos de alguna forma juntar toda esa información y presentar un expediente de aduanas para que realmente ajuste el valor a lo que no hemos declarado nosotros como valor real. Como una declaración jurada. Así es, ¿no? La declaración jurada se hace al inicio, ¿no? Porque a la aduana me va a pedir que ¿no? le presente la garantía por la diferencia de derechos. Imaginemos que como 20.000 yo tengo que pagar derechos, ¿no es cierto? Imaginemos, ¿no? Derechos por 1.500, ¿no es cierto? Por 1.500. Y la aduana, ¿no? Me reajuste, ¿no? Que no son 1.500, sino que son, ¿no? Imaginemos, ¿no? $5.000, ¿ok? Entonces, ¿no? Yo le presento una garantía por la diferencia, ¿no? Pero paralelamente no significa que la aduana se va a quedar con la mercancía, ¿no? Sino que paralelamente yo presento un expediente mientras voy desaduanando, ¿no? Esperamos que se resuelva y finalmente pueda importar mi carga, ¿no? Y reajustando el valor, ¿ok? Entonces, esto es un poco sobre la clase de hoy, chicos. ¿Preguntas hasta ahí sobre la OMC, la CCI, la OMA? Todo claro, Miss. ¿Todo claro? ¿Ok? Todo claro, Miss. ¿Todo claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué les parece interesante? ¿Algo que quisieran profundizar? ¿No? Y ya vamos por lo último. Yo sé que ustedes, ¿no? Ya la clase ya terminó, ¿ok? Simplemente dos organismos adicionales, ¿ok? Uno que es la IMO, ¿no es cierto? Y la otra que es la IATA, ¿ok? IATA, ¿ok? Y esas un poco están relacionadas al transporte internacional, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, ¿no? El transporte internacional, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Se dedica al transporte de mercancías de un país a otro, ¿no es cierto? Esta IMO está relacionada más que todo, ¿no? No, voy a hacerlo así, ¿no? No es así realmente, ¿no? Al transporte marítimo y la IATA, ¿no es cierto? Eso es un avión por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? La IMO regula en temas de transporte marítimo y la IATA regula en términos Transporte aéreo. de transporte aéreo, así es, ¿no? Entonces, las aerolíneas están reunidas en la IATA, ¿ok? Y las navieras tienen que, ¿no? tienen que cumplir con los requisitos de la IMO, ¿no es cierto? La IMO es la International Maritime Organization, ¿no? Organización Marítima Internacional, que lo que busca, ¿no es cierto?, es que ese transporte marítimo, ¿no es cierto?, vamos a poner acá, ¿no?, ese transporte marítimo sea seguro, ¿no es cierto? Bueno, y eso ya les explicaré un poquito más la próxima clase, ¿no es cierto?, que sea, ¿no?, seguro, ¿no?, que ¿no? los barcos, ¿no?, o el transporte marítimo no contamine, ¿no?, el ambiente, ¿okay? Y que también sea, pues, seguro para las personas, ¿no? Para los tripulantes ¿no? ¿no? Los tripulantes de los barcos, ¿no? La IATA, ¿ok? Que el transporte aéreo, ¿no? Sea seguro, ¿ok? Entonces, ¿no? La IATA, así como, ¿no? La IATA está formada, ¿no? Por las aerolíneas, ¿no? Entonces, ¿no? La IATA, ¿no? Está formada por, ¿no? KLM, ¿no es cierto? No sé, pues United Airlines, ok, y B. Ok, entonces, ¿no? Las aerolíneas son las que forman parte de la IATA, ok. Bueno, Avianca, ¿no? Se declaró en bancarrota. DHL, ¿no? DHL, ¿no? Tiene flota de aviones, ¿cierto? ¿No? IATA, ¿no es cierto?, es, ¿no?, las aerolíneas, ¿no? Controla a las aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas están registradas, ¿no?, en IATA. Entonces, ¿no? Acá tenemos KLM, United Airlines, ¿no? American Airlines, ¿no? ¿no? Todas las aerolíneas. British, ¿no? LATAM, ¿no es cierto? Ahora es LATAM.
Ok, entonces, ¿no? Todas las aerolíneas, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? Como, entonces, no, estos barcos, ¿no? Estos aviones, no solamente transitan en un país, ¿no es cierto? Transitan en distintos países, ¿ok? Entonces, ¿no? Un avión sale de Perú con destino a Japón, ¿no? Imaginemos, pues, ¿no? Un avión sale, ¿no? Sale de Perú con destino a Japón, ¿ok? Entonces, ¿no? Ese avión, ¿no? No va solamente a, no solamente va a cumplir con los requerimientos, ¿no? De la ley de transporte peruana, sino que también tiene que cumplir con, ¿no? Con los requerimientos de transporte de Japón, ¿no? Y si un avión viene de Japón a Perú, ¿ok? No solamente va a cumplir pues, con los requerimientos de transporte en Japón, sino que obviamente, ¿no? Con los requerimientos de transporte en Perú, ¿no? Y de todos los países por los que ¿no? Haga tránsito, ¿no? Al igual que las navieras, ¿no? Sucede lo mismo con las navieras. Entonces, ¿no? Las navieras, ¿no? O ¿no? Los barcos mercantes, ¿no? Que son los barcos que transportan carga, ¿ok? ¿No? Imaginemos, vamos a poner acá España, ¿ok? Entonces, ¿no? Este barco, ¿no? Va a, de alguna forma, transitar no solamente en mar peruano, ¿no? Sino que va, ¿no? Va a transitar, ¿no? En mar internacional o en aguas internacionales, ¿no? Y al momento que llegue a España, lo hará en las aguas españolas. Entonces, no solamente se restringe a la ley del país, sino, nuevamente, hemos hablado de organismos internacionales y cómo todos estos tienen que estar no solamente supeditados a las normas o leyes de un país, sino de todos los países, ¿no? Con los que hace negocios. Muy bien, chicos. Quisiera saber si tienen preguntas. Yo sé que estamos fuera de la hora, pero quería terminar de compartir todo el material. Preguntas, dudas, ¿cómo estamos Janet? ¿Cómo estamos Ayrton, Gino, Eric, Yesenia? ¿Todo bien? Víctor, Adrián, Viviana, Juana, Víctor, No, claro, Espinosa. ¿Todo bien? Todo claro, Miss. Perfecto, gracias Janet, gracias Todo Yesenia. bien. Gracias Adrián. Entonces, ¿estamos al live? ¿Estamos bien? Ok, chicos, yo sé que es sábado por la noche y si bien es cierto no podemos, no podemos salir, no deberíamos de salir, ¿no es cierto? Tal vez ya ustedes están por descansar. Entonces, nos quedamos aquí, ¿ok? Les voy a pedir que hagan un pequeño cuadro de estas últimas que hemos hablado, ¿sí? Es la actividad para esta semana. Y nos volvemos a conectar el día miércoles, ¿sí? El miércoles, ¿no? Tenemos clase nuevamente. Entonces, les agradezco mucho por su conexión. Gracias, Janet. Gracias, Ayrton. Gracias, Gino. Gracias, Eric. Gracias. Ay, perdón, se fue, ¿no? Perdón, se fue, ¿no? Gracias, Yesenia. Gracias, Víctor. Gracias, Adrián. Gracias, Viviana. Gracias, Juana. Gracias, Víctor Espinosa. Chicos, nos quedamos aquí. Igualmente, que tengan muy buen fin de semana. Cuídense, ¿no? Mañana ya se puede salir, no tenemos restricción, pero nuevamente, ¿no? Les pido cuidarse mucho.